El Omnitrix, como cualquier dispositivo, tiene una utilidad, un uso, una función. O sea, una tarea en particular por la cual fue diseñado con un uso específico en mente. Aclaro esto porque siempre me llamó la atención ver gente teorizando sobre cómo funciona el Omnitrix, cuando siempre me dio la impresión de que estábamos haciendo la pregunta equivocada. Y la mejor forma de entenderlo es que podés no comprender cómo funciona un teléfono, qué lo compone, cuáles son sus partes, y aún así usarlo correctamente, pues sabes cuál es su función. Remarco esta analogía, pues el Omnitrix, al igual que un teléfono celular, no posee una sola función y tiene diversos modos, los cuales sirven para diversas aplicaciones. El Omnimatrix fue creado por Asus como una herramienta de paz en un acto de arrepentimiento después de la destrucción causada por su última creación. Ascalon, un arma de poder increíble, prácticamente infinito. El dispositivo tenía una doble función: promover la comprensión entre las especies al permitir que otros seres experimentaran de formas diferentes la vida, o sea, transformando al usuario en otras especies. Y también serviría como un depósito de ADN para más de 1 millón de especies diferentes en la galaxia, con el único requisito de que ésta fuera una especie inteligente. O al menos eso se nos dice en las series. Esta explicación siempre causó conflicto, pues si analizamos el propósito encontramos algunas pequeñas contradicciones. Para empezar, soy consciente de que el primer Omnitrix era un prototipo y que Asus asumo que se preocupó más en si podía hacerlo que si debería hacerlo. Y esto lo vamos a recalcar más adelante. Pero para empezar, es extraño que solo existe inicialmente un dispositivo. ¿Cuál era la idea detrás de promover la comprensión entre las especies? Pues solo existe un portador por Omnitrix. Tendríamos que pensar que tal vez al ser un prototipo, la idea era crear muchos más de estos y venderlos o usarlos con fines más nobles, entregarlos sin fines de lucro. Esto estaría bien, o podría ser una idea bastante interesante de pensarla, pero queda descartado cuando nos damos cuenta que Albedo, quien tiene otro Omnitrix, y sí, es una copia del Omnitrix original, creado inicialmente por Asus y modificado por él, se sincroniza con el Omnitrix del portador original, o sea, Ben, y queda atrapado en esta forma. No tiene sentido pensar que Asus quedaría más de uno al darse cuenta que se sincronizarían todos. Otra cosa que llama la atención en cierto punto es que nos revelan que el Omnitrix no posee ADN, o al menos no posee todas las muestras internamente, pues existe Primus. Primus es un planeta artificial el cual sirve de servidor central del Omnitrix. Ahí está la corriente de Coldon, la cual fue creada por Asus para vincular las muestras del prototipo del Omnitrix, en lugar de almacenar todas las muestras en recipientes separados y dentro del mismo dispositivo. Asumo yo que por una limitación de espacio informático. Y es por lo mismo que se sincroniza el Omnitrix de Albedo con la misma corriente después. Ahora bien, este actúa como un servidor. Establece una red cargando muestras a los dispositivos disponibles, pero vinculándolos como un sistema en nube. Y también sirve como backup para la lista de genotipos activos. El Omnitrix entonces es un receptor, capaz de guardar sus muestras previamente descargadas y descargar más del servidor en caso de ser necesario. También parece que el Omnitrix tiene la capacidad de cargar sus propias muestras al servidor en caso de ser necesario. Se ha demostrado que existe el modo de escaneo, el de color amarillo, el cual tras analizar una muestra, la cual parece que la corriente de Coldon no tiene, analiza la muestra y la guarda en la lista de genotipos activos. Esta me parece que es una función secundaria, un agregado en caso de ser necesario, ya que Primus tiene sus drones recolectores, que son los que han ido a recolectar las muestras de ADN para que el Omnitrix funcione en primer lugar. El Omnitrix en sí es el aparato de transformación definitivo. Cierto es que no sabemos cómo transforma al usuario, se cree que por medio de nanomáquinas capaces de reorganizar el ADN del usuario a partir de una plantilla genética, o sea, una muestra digitalizada. Estas guardan la información del portador y lo transforman en el genotipo de la especie previamente seleccionada. Con el fin de que el usuario cambie de tamaño, la materia es creada a partir de energía. O también, la materia excedente es transformada en energía en caso de ser necesario. Además que el Omnitrix es capaz de crear ropa y artilugios para los aliens a partir de la materia circundante, usualmente la ropa del usuario, respetando el diseño original. Normalmente tiene esta configuración, junto a la de respetar el género del portador y la de mantener la placa del Omnitrix en un lugar accesible para su transformación, en modo predeterminado, pero se sabe que se puede desactivar o incluso cambiar. Todo esto es el modo activo o modo por defecto del Omnitrix. Normalmente el modo activo está activo cuando el Omnitrix puede ser usado normalmente sin ningún problema.
Para señalarlo, la pantalla se pone de color verde y te permite abrir el selector de genotipos. Si se presiona el núcleo del Omnitrix, este transforma al usuario en la mejor versión del alienígena que haya seleccionado, dentro de las capacidades naturales. Esto no incluye a los alienígenas mejorados por tecnología u otros potenciadores, por lo que el usuario debería poder ganar en disciplinas con las mismas capacidades, ya sean físicas o mentales, siempre y cuando sea dentro de la misma especie. Las transformaciones tienen un periodo de tiempo no estandarizado, entre 10 y 20 minutos. Luego entra en modo de recarga, el de color rojo. Este bloquea el dispositivo y se tarda unos 5 minutos para recargar, aunque puede tomar más tiempo si el dispositivo es manipulado. El propósito principal del modo de recarga es evitar que el Omnitrix dañe al usuario. Se cree que el Omnitrix es alimentado por una fuente de alimentación especial, autorrenovable, que sobrevivirá durante mucho tiempo. Esta fuente no determina el tiempo de la transformación. El modo de recarga surge ya que de pasar mucho tiempo el usuario transformado en una forma alienígena alternativa, altera de manera irreversible la percepción del usuario, incluso las capacidades para controlar otras formas, incluida su forma original. Si bien nunca se menciona directamente en la serie, el Omnitrix tiene capacidades a niveles psicológicas de modificar la percepción del usuario, su comportamiento y su raciocinio. Esto depende de la especie, obviamente, y los mejores ejemplos son Raph con su violencia y su ira, Cerebrón con su ego o Materia Gris con su inteligencia. Y seguramente miles de especies más necesitan estas pequeñas correcciones de comportamiento, por llamarlo de alguna manera. Seguramente esto fue necesario para cumplir con el propósito de promover la comprensión entre las especies al permitir que otros seres experimentaran de forma diferente el universo. Tengamos en cuenta de que si solo cambiáramos el skin del usuario cada vez que éste seleccionara a otra especie, jamás podría comprender a nivel psicológico y mental cómo se siente estar en los zapatos de otra persona. El Omnitrix debe proteger al usuario. Esto parece ser algo primordial, una directiva. Y parece que puede saltarse el bloqueo y recargar al instante el dispositivo en caso de que el usuario se encuentre frente a una amenaza directa, a pesar de haberse agotado minutos antes. El Omnitrix se recarga al instante en que la vida del usuario se puso en riesgo directo. Otro modo que posee es el modo de reparación genética. Se desconoce su color en la versión prototipo, pero se cree que es de color violeta. Este sirve para curar o restablecer una especie a su plantilla genética estándar, en caso de ser necesario. Asmund lo describe a esta función como el Arca de Noé. Y esto se debe a que, pese a que el ADN esté en Primus, el único dispositivo capaz de usar la información que está en el servidor, en el momento que Asmund dice esto, es el propio Omnitrix. Por esto sabemos que el Omnitrix es capaz de curar no solo individuos, ya sean a terceros como al propio usuario, en caso de tener lesiones físicas como psicológicas, sino que es capaz de restaurar incluso especies enteras. Por esto Asmund hace referencia a que es el Arca de Noé. El Omnitrix puede traer especies extintas que estén dentro de su plantilla genética de vuelta a la vida. Se sabe que el Omnitrix cuenta con comandos. Estos sirven para la configuración del dispositivo, tanto como la activación como la desactivación de funciones. Inicialmente era por medio del dial que tenía sobre el núcleo. Más adelante, por medio de las actualizaciones, este recibiría mejoras como la capacidad de dar comandos por voz. El Omnitrix está siempre actualizándose y recibe mejoras como ha sido el traductor universal, el modo de comunicación, siluetas holográficas, mapas holográficos, selecciones al azar, entre otros. Como el dispositivo requiere estar conectado constantemente a la corriente de Coldon, recibe actualizaciones de manera rutinaria siempre que se prende. Pero de vez en cuando ocurre el modo de recalibración. Esto ocurre cuando se pone de color azul y entra en lo que yo llamo estamos actualizando Windows, no apague el equipo. Y es una actualización de software y hardware muy grande que recibe el dispositivo y queda bloqueado por unos minutos. La única vez que esto se ve en pantalla fue luego de un periodo de inactivación de 4 años y luego al conectarse de vuelta a la red de Coldon el dispositivo realizó la descarga de datos que le correspondía, la cual dio por terminada luego de cambiar la apariencia del dispositivo. El Omnitrix tiene algunos errores o bugs conocidos. Cuando se expone a una interferencia electromagnética, el Omnitrix puede causar transformaciones involuntarias, tanto para el usuario como para terceros, y no podría desactivarse hasta que la fuente de la interfaz se haya ido. Esto puede funcionar a la inversa. Si la interferencia es interna, hará que el usuario cambie rápidamente de forma hasta que otra persona o alguien intervenga. También, si el dial es retirado, las muestras de ADN entran en conflicto, fusionándose por accidente.
Incluso, un error común que hemos notado a lo largo de la serie es la transformación al azar, producto de un fuerte golpe en el núcleo central del Omnitrix, causando una transformación accidental. Entre otros errores que seguramente estarán dados por un mal uso del mismo dispositivo o por un evento no contemplado para el mismo. El Omnitrix tiene una IA. Esta inteligencia artificial evoluciona y aprende del usuario y de sus necesidades, además de que puede mostrar imágenes e información de la base de datos de todos los alienígenas desbloqueados, similar a lo que podemos pensar cómo funcionaría una Pokédex. Esta suele tomar decisiones en tiempo real para asegurar la seguridad del usuario y del dispositivo. Si alguien intenta manipular el Omnitrix en contra de la voluntad del usuario, el Omnitrix crea una retroalimentación de pulsos para defenderse, e incluso puede llegar a activar el modo de teletransportación, el cual funciona a través del canal de teletransportación de Asmod. La IA está conectada a nivel psicológico e incluso subconsciente con el usuario. Esto permite que otros portadores, tocando la placa central del Omnitrix, pueden ejecutar ciertos comandos a nivel subconsciente, como la retransformación a otras formas o el desbloqueo de ciertos genotipos. También permite al usuario transformarse inmediatamente en su forma normal, como la retransformación en diferentes formas alienígenas si ya está transformado tras tocar su placa. Esta conexión es muy importante tanto para el dispositivo como para el usuario. Esta conexión mental es la que permite el uso del control maestro. Este modo permite al usuario tener el acceso al 100% del dispositivo sin restricciones. Ahora las transformaciones son automáticas y se desactiva el limitador de tiempo o modo de recarga. Ahora el usuario tiene acceso a las 1.910.000 muestras de ADN disponibles en la corriente de Coldon. Asmod, tras crear el Omnitrix, crea el control maestro. Este funciona como una consola de desarrollador y oculta esta función para que no fuera de fácil acceso. Al igual que un PC o un teléfono, los usuarios interactúan con el sistema operativo y si bien pueden llegar a la consola, esta está oculta y es de difícil acceso. Tras saber todo esto, podemos entender de mejor manera cuál es la función del Omnitrix, su proceso de creación y cómo es que funciona. Aunque, al ser ciencia ficción, esto hay que agarrarlo con pinzas. Lo más probable es que esto sea muchísimo más complejo con respecto a su funcionamiento de lo que somos capaces de comprender. He aquí un detalle que he estado dejando para el final, y es el modo de autodestrucción, siendo uno de los modos más polémicos del Omnitrix, ya que este no es un arma y Asmod no lo creó como tal. Pero el Omnitrix puede sobrecargarse a propósito para provocar una onda expansiva con el poder de destruir todo el universo, e incluso enviar ráfagas de energía que hacen daño a los propios usuarios. Este modo es el modo naranja, y conforme recarga de energía se van creando unas líneas naranjas que brotan de los márgenes de la pantalla hasta su centro. Esta es una cuenta regresiva que se acelera con las transformaciones y aumenta el poder de las ráfagas de energía. Si el usuario, el cual el Omnitrix considera una amenaza, no es destruido por estas ráfagas, estas incrementarán el poder hasta destruir todo su entorno e incluso hasta el universo. Y es que el modo de autodestrucción funcionaría como el último recurso si es que el Omnitrix alguna vez cayera en las manos equivocadas. Lo cierto es que Asmod creó el Omnitrix con un concepto de paz en mente. Su verdadero propósito era fomentar la coexistencia pacífica y la comprensión entre las especies del universo, y en algún punto obviamente esta idea se truncó. Se dio cuenta que la realidad era otra cosa y que tarde o temprano terminaría en las manos de un loco capaz de hacer cualquier cosa y poner el universo en peligro. Incapaz de destruir su más grande logro, optó por esconderlo y dárselo a quien supiera usarlo, aunque no llegó a quien le correspondía. Lo cierto es que al final el Omnitrix logró su función en las manos de un héroe.